Algo. Bella Vista Estéreo suena 103.6. Testimonios de esperanza, fe brillando en el alma, voceros de su gracia, amor guiando los días. Somos testigos de Cristo, en la radio la verdad, 103.6, con amor y dignidad. Con la voz de la pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, de que no se desvanece. La Iglesia Cristiana Casa de Oración Destellos de Amor presenta su programa Somos Testigos de Cristo, con la pastora Luz Amparo Alzate, en Bellavista Estéreo 103.6 FM. La esperanza nos sonríe, Dios presente en el aire, de que no se desvanece. Oh, somos testigos de Cristo, por la radio la verdad. Muy buenos días, amados oyentes y televidentes, bendiciones a esa familia de la fe, que la paz del Señor los acompañe. Bienvenido a una vez más a este su canal, a este su programa, Somos Testigos de Cristo. Queremos saludarle de una manera muy especial en esta gloriosa mañana, en este hermoso día. Les invitamos a que vayan compartiendo el like, que vayan compartiendo. Estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en www.bellavistaestereo.com y la emisora Bellavista 103.6 FM Estéreo. Vaya enviando el link y quédese conectadito. Vamos a tener una palabra muy edificante. La palabra dice en Salmo 119 que dulce a mi paladar es tu palabra y que en mi boca es más dulce que la miel. Entonces le invitamos a que vaya corriendo ese link a su familia, a sus amigos, a sus compañeros. También tenemos por acá a nuestro hermano Adolfo también para que nos salude en esta hermosa mañana. Buenos días, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Es para nosotros un gozo, una alegría poder compartir con ustedes y estar aquí en su programa Somos Testigos de Cristo. Los amamos en el amor de Cristo y deseamos que este momento sea un momento de alegría, de gozo, de paz, compartiendo la palabra del Señor. Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vaya tomando su Biblia, vamos a orar, vamos a estar orando, a darle gracias a Dios por todas las vidas, por todas las personas que se conectan. Amado Dios, gracias Señor Jesús, venimos a clamar, venimos a buscar, te damos las gracias, entramos en tu presencia Señor, gracias porque nos has traído Señor aquí, gracias porque tú eres ese Dios de gloria, porque tú eres ese Dios que tiene control de todo Señor, tú eres ese Dios eterno, tú eres ese Dios de poder, el cual nosotros somos testigos Señor. Hoy te damos gracias, amado Dios, por regalarnos un nuevo día, por regalarnos una nueva mañana. Padre, tú eres grande, poderoso y fiel. Señor Jesús, yo te pido, Padre amado, que mires a cada televidente, a cada oyente, que direcciones su vida, Señor, que les des entendimiento, que los ayudes, Señor, que le des tu revelación, Padre amado. Señor, te damos las gracias, Padre, tuya es la sabiduría. Dale esa sabiduría que desciende de lo alto, que no es terrenal, diabólica ni perversa, sino que es la que da Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tú que vives y reinas. Amén y amén. 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 Bueno, saludamos también
de parte de la pastora Luz Amparo Alzate y el pastor William Fuentes, Casa de Oración de Destellos de Amor. Y aquí estamos en esta mañana dándole gracias también a nuestro hermano John Gámez, que se encuentra en los controles. Pero la primera gracia y la primera gloria es para Cristo. Amén. A Él sea todo el honor, la alabanza y la oración. Hoy tenemos un tema muy apropiado, muy bueno para esta semana. Recuerden que estamos en Semana Santa. Pues, para los que tienen esas costumbres, porque para nosotros los cristianos, pues, ya eso no existe, porque sabemos que Cristo vive y está en nuestro corazón. Pero vamos a recordar ese momento de Cristo padecer por nosotros. Ayer en el que manda en todo es Cristo hablamos de la muerte de Cristo, de por quién había muerto Cristo y qué era lo que Cristo pues había venido a hacer. Y vamos a dar un tema también muy bueno y es la resurrección de Cristo. Y vamos a ir a Colosenses 3:1-3. Colosenses 3:1-3. Y dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mire este mensaje tan hermoso, pero sin embargo léalo aquí, hermano, usted, 3, del 1 al 3. Dice: Dios le dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo y ahora, por medio de Cristo, Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. ¿Cómo ve usted eso ahí, hermano? Bueno, hermano, yo creo que es importante recordar, y sobre todo en esta semana, tal vez para los que no son creyentes, esa resurrección de Cristo, esa victoria que Él tuvo sobre el pecado, esa victoria que Él tuvo sobre la muerte y ese resultado que Él dio para los que creen en Él, mi hermano. Mire que aquí estamos hablando de algo importante y empezamos y dice, sí, pues, porque no todos son los que pueden recibir esta palabra. Son los que han resucitado con Cristo. Porque muchos creen en Él y dicen que resucitó el Cristo y está sentado a la diestra del Padre. Pero es que no es creer en que Él resucitó y que Él está, o tener fe, sino creer en lo que su palabra dice, en Él. Entonces la palabra dice que si pues habéis resucitado en Cristo, la pregunta es, ¿cuántos hay resucitados en Cristo? Recordemos algo que ayer hablábamos. Cristo muere, es crucificado por la ofrenda al Padre y por su sangre somos limpios, no muere por nosotros. Entonces hoy miramos que Jesús, en esa muerte que Él muere, cuando Él muere en la cruz del Calvario, está tipificando y mostrándonos que el pecado murió, porque el cuerpo de Cristo murió. Él murió físicamente y nos muestra a nosotros que así tenemos que hacer nosotros, no físicamente, sino espiritualmente. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y nosotros seguimos aquí, nosotros también debemos de morir en Cristo como Él murió, muerte al pecado, a la carne. Pero también dice acá en esta parte, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces cuando Cristo resucitó, cuerpo glorificado, nosotros, dice la palabra, que también resucitamos en cuerpo glorificado espiritualmente en Cristo. Palabras más, palabras menos, estar en Cristo es haber recibido la parte divina de Cristo como ese regalo de Él espiritualmente y la carne haber muerto. Recuerde que la palabra dice que por Adán desobediente,
vino el pecado y entró, pero el otro nuevo Adán que vino, que fue obediente, vino la salvación. Entonces nosotros recuperamos en Cristo todo lo que habíamos perdido con Adán. Ahora no van a hablar o van a pensar, no, como Adán el Señor le dijo que era el dueño, era el rey de todo, ahora no, yo soy el que mando en todo y tengo derecho a todo lo que está. No, ojo con eso. Tenemos derecho en Cristo todo lo que Él ganó, porque recordemos que Él cuando vino a la tierra, los judíos lo querían tomar para que Él fuera rey y venciera a los romanos, al imperio romano, porque era el rey que estaban esperando ellos, y este es el rey. Y Cristo lo que hizo fue que se fue enseguida porque lo iban a querer coger para ser rey. Porque Él no venía a destruir un imperio físico, sino el imperio espiritual que estaba gobernando en estos momentos en Roma, que era a través del imperio romano, era Satanás. Hoy en día, lo que está gobernando el mundo y Colombia y todo es Satanás. Y la iglesia tiene la autoridad y el poder para deshacer esas tinieblas que están consumiendo a nuestro país y al mundo. La iglesia no está haciendo eso. La iglesia está en otros eventos, predicando un evangelio totalmente diferente, hablando de cosas diferentes, hablando de que en Dios tenemos paz, de que en Dios vivimos sabroso, de que si estás en Cristo tienes todo, la sanidad. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, que aquí dice muy claro, haber resucitado con Cristo, es como dice en Efesios, estamos en lugares celestiales, sentados con Cristo, gobernando. Ahora, ¿qué vamos a gobernar? ¿A la tierra? No, lo espiritual se somete y se sujeta en Cristo Jesús, porque estamos sentados con Él en lugares celestiales. Y por eso dice la palabra, si pues habéis resucitado, no todos han resucitado, no todos creen en la muerte y resurrección de Cristo, la ven, la dicen, pero no la viven, porque es que muchos dicen creer en Jesús, pero no le creen a Él, no viven la palabra. Y la palabra dice en Santiago que el que cree no es el que solamente oye, sino el que es hacedor de su palabra. Entonces aquí dice, si pues habéis resucitado, no sé cuánto haya resucitado con Cristo, entonces dice, buscad las cosas de arriba. Pero muchos, en vez de buscar el cielo, en vez de buscar a Cristo, buscan son las cosas terrenales. Por eso el Señor decía muy claro y le dijo a los apóstoles, le dijo a los judíos, ustedes buscan las cosas terrenales, pero cuando Israel estaba en el desierto, Dios les dio maná del cielo que pereció. Pero hoy vino un maná que no perece y es para vida eterna. Y ustedes lo desprecian porque viven buscando lo perecedero. Viven buscando lo que perece. Y entonces Cristo en esta mañana está diciendo, y le está hablando de su resurrección, de la muerte y resurrección. Pero cuando Cristo resucitó, que resucitó en cuerpo glorificado, nosotros los que seguimos a Cristo, los que creemos en Cristo y los que estamos en Cristo, también resucitamos con Él en el domingo que Él resucitó, para que la gloria de Dios sea enaltecida, sea totalmente de Él. Entonces por eso dice aquí, si usted resucitó en Cristo, entonces usted busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice algo importante, poner la mirada en las cosas de arriba y no en la tierra, pero muchos viven poniendo la mirada en la tierra. Entonces hablan de la prosperidad, de la plata, del dinero, porque algunos dicen que si usted no tiene plata, entonces usted no es bendecido, usted no está en Dios y usted está mal, porque no tiene plata, porque no tiene bienes, porque tienen la mirada puesta, y la mayoría de los cristianos tienen la mirada puesta en las cosas terrenales, pero no es así como dice la palabra. Por eso la palabra dice muy claro, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Entonces aquellos que ponen la mirada en las cosas de la tierra, no han muerto. Están vivitos, la carne está viva, no han muerto. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Entonces, mi amado hermano, cuando estamos en Cristo, hemos resucitado con Cristo y estamos sentados en lugares celestiales, lo terrenal no nos interesa. Porque Él se encarga de suplir lo justo y necesario para que en el reino de Dios cumplamos su propósito. Pero muchos no piensan así. Y se esfuerzan más por tener una casa de oración lujosa, con aire acondicionado, sillas reclinomáticas, sillas que están abollonaditas, tapetes. ¿Para qué eso, hermano? Y la iglesia, que es la que Dios quiere, la iglesia, que es la que ayer hablábamos, que era la piedra, y el fundamento, que es Cristo Jesús, que era la parte que estaba fundando y mandaba y dirigía a la iglesia, lo tenemos olvidado. Entonces, hoy es un día de bendición porque estamos mostrando a ese Cristo resucitado. Y no nos debemos de alegrar como muchos se alegran que resucitó, no. Yo me alegro porque en Él yo también estoy resucitado, porque ya morí, la carne murió y ahora vivo en Cristo glorificado espiritualmente y sentado en lugares celestiales como dice Efesios. Amén. Entonces miremos aquí, por ejemplo, Cristo exaltado en lugares celestiales. Miremos a ver, ¿qué nos dice la palabra? Dice Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Dios. Se sentó a la diestra del Padre, Cristo. Pero nosotros estamos sentados con Él en lugares celestiales. Pero no hay, eso no lo creen. Por eso Pablo decía, y yo estoy tan seguro que esa palabra que Pablo dice no es para los de la calle, es para nosotros mismos, porque hay muchos en la iglesia que no entienden las cosas espirituales. Pablo dijo, el evangelio lo entienden los espirituales, los que no lo ven como locura. Mi amado hermano, el reino de los cielos es una realidad y está en medio de nosotros. La palabra dice, no busquen el reino porque está en ustedes, es Cristo, su palabra. Él gobierna a través de esa palabra, el reino de Dios, pero muchos no creemos en eso. Muchos piensan que el reino de Dios, somos del reino, tenemos plata porque se manifiestan en las cosas, pero aquí dice que no debemos de mirar las cosas terrenales porque ya nosotros no estamos en la tierra, sino en Cristo. Y si estamos en Cristo, sentados con Él en lugares celestiales y hemos resucitado con Él, nuestra mente es la mente de Cristo. Entonces no pensamos en nada terrenal. No pensamos en nada terrenal. Y aquí dice muy clarito, y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y aquí hay un testimonio real que los apóstoles vieron. Por eso la iglesia es apostólica y está basada en las profecías, y en los profetas y los apóstoles. Porque los mismos apóstoles que dieron testimonio, que vieron, te están testificando de Cristo. Algunos no creen. Algunos dicen que fueron hombres que escribieron. Bueno, para mí sí es verdad y es una realidad, porque para el cristiano es por fe el creer en Jesús. Él dijo a Tomás, ¿qué le dijo, hermana? Cuando Tomás querido, hasta que no lo vea y meta mis dedos en su llaga no creo. ¿Y qué le dijo el Señor? Bienaventurados los que creyeron sin haberme visto. Eso somos nosotros, sin haberlo visto, sin haber estado con Él, creemos que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces mire lo que dice aquí, Hechos 2:36. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro, dando testimonio de lo que él ya vivió en Cristo, no de las cosas que él vivió.
Porque hay muchos que se sientan en el altar o se paran en el altar a dar testimonio del yo y yo y yo, y es un yo que sube y baja. Pero hablaba de lo que él vio y testificó, que es lo que nosotros tenemos que testificar de Cristo. Él estaba testificando que él había visto cómo ellos lo habían crucificado y cómo ellos hoy veían y les decía por medio de la palabra, ese Cristo que ustedes mataron, que ustedes crucificaron, hoy por el poder de Dios fue resucitado y está sentado a la diestra del Padre con poder y gloria. Ese es el evangelio que tenemos que predicar. Ese es el evangelio que tenemos que hablar. Ese es el evangelio que hay que enseñar a la gente. Que si seguimos en el pecado, en la ignorancia, seguimos nosotros matando a Jesús y no creyendo en Él. Pero Cristo vino y murió una sola vez y está sentado a la diestra del Padre. Amén. En Romanos, vamos ahora, resurrección espiritual. Romanos 8:10. Gracias, 8:10. Gracias todo lo que es espiritual. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y dice Romanos 11:15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y dice exclusión, ¿qué quiere decir para que lo sepan? Eliminación, exención, descarte, admisión, recibir, acoger. Nosotros tenemos que entender algo, y aquí hay algo importante, porque si usted, en Romanos también dice que el que da testimonio de nosotros, que somos hijos de Dios, es el Espíritu Santo. Hay muchos que dicen, yo soy hijo de Dios, pero déjame decirte que el único que da testimonio de nosotros, al Padre y al Hijo, de que somos hijos de Dios, es el Espíritu Santo. Porque Él es el que sabe, el que conoce, si realmente tú eres una persona obediente, si estamos obedeciendo, si andamos en la obediencia o seguimos haciendo pecado. Él es el único que puede dar testimonio de nuestra vida, porque Él escudriña nuestra mente y escudriña nuestro corazón, el Espíritu Santo, y nos confronta con la palabra y nos enseña y nos muestra si verdaderamente andamos en Cristo. Si usted anda en Cristo y anda como el Espíritu Santo le ordena, entonces usted es un hijo de Dios, y ha nacido, y ha muerto a la carne, y ha resucitado en Cristo Jesús. Por eso aquí dice, si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos, porque Cristo lo levantó el Espíritu Santo, de los muertos a Jesús, mora en vosotros, ¿cuántos mora el Espíritu Santo? Pregúntense ustedes ahí, si realmente el Espíritu Santo mora en ustedes. Mora, habita. Y dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Él es encargado de santificar nuestras vidas a través de la palabra. Y aquí quiero aclarar algo, la salvación no podemos hacer nada, porque no tenemos nada de autoridad, somos pecadores, vivimos, y ayer lo veíamos que fuimos salvos no por nuestras obras malas, inmundas, sino por la gracia de Cristo. Pero la santificación sí nos corresponde a nosotros obedecer al Espíritu Santo, someternos al Espíritu Santo y abandonar lo malo y empezar a hacer la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Y cuando hacemos eso, entonces estamos dando testimonio, el Espíritu Santo da testimonio al Padre y al Hijo que estamos siendo obedientes. Por eso en el versículo anterior después dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de admisión sino vida eterna en los muertos? Entonces nosotros tenemos que estar entendiendo de que en Cristo Jesús fuimos excluidos, pero también en Cristo Jesús fuimos incluidos y hoy vivimos en Cristo Jesús. Porque nos excluimos de la muerte cuando estamos muertos en los delitos de pecado y nos dio vida y vida eterna. Pero a pesar de eso seguimos muertos a la carne para no pecar ni cometer todo lo que el mundo hace.
Recuerde que somos apartados para Cristo. Pablo decía, estamos en el mundo, pero no militamos el mundo. Y hay gente que confunde eso porque dice, pero si usted, ¿por qué no puede ir a una fiesta? ¿Qué va a hacer en una fiesta este hermano? Entonces mire que aquí vemos la resurrección espiritual de nosotros. Está en Cristo. Y es el Espíritu Santo que nos muestra realmente si hemos sido resucitados y andamos en la obediencia, porque si nos levanta, así como levantó a Cristo, Él también, el Espíritu Santo, nos va a levantar a nosotros en la obediencia, sometiéndonos cada día más, andando cada día más, caminando en la obediencia. Pero algunos no quieren. Hay algunos cristianos que aún reprenden cuando el Espíritu Santo le dice algo y dicen, reprendo en el nombre de Jesús porque esto es un demonio. Y es el Espíritu que le habla y le dice y le muestra a través de la palabra y le dice cosas, pero no entendemos. ¿Por qué? Porque no tenemos el Espíritu. Entonces hay que andar con eso. Hay que estar, porque si tengo el Espíritu me someto a Él, vivo con Él, y lo que Él me diga, lo hago. Hay cosas que no nos va a gustar, y una de las que menos nos gusta son las enfermedades, hermano. Y muchas veces ayunamos y hacemos ayuno hasta 3 y 4 días para que se sane esa persona. El ayuno no es para eso. Pero si en Cristo el propósito de esa enfermedad es levantarte en el carácter, en la obediencia y en que entiendas que dependes de Cristo, hasta que tú no cumplas eso, no se te va la enfermedad. No se te quita la enfermedad. Entendamos, si nosotros tenemos esa conexión con el Espíritu, vamos a entender y a vivir mejor. El pueblo de Israel, por su dureza de corazón, porque no creyeron en el Señor, cuando mandaron los 12 espías, solamente 2 creyeron, vivieron los 40 días que están allá, el Dios eterno se los convirtió en 40 años. 40 años vagando por el desierto. 40 años que padeció y que esa generación que no creyó, toda murió. Y la nueva generación fue la que pudo ingresar al nuevo Canaán con José. Con Josué y con Caleb. Los otros no, porque fueron duros de corazón. Si tú eres duro de corazón, duro de servir, no crees en el Señor, ni te dejas guiar por el Espíritu Santo, no vas a entrar al reino de los cielos. No vas a ir a la Nueva Jerusalén. Dios quiere gente obediente. Dios quiere gente que se someta. Dios quiere gente que diga sí, aunque te duela y no te guste. Sí, como dijo Cristo, pasa de mí esta copa, pero no sea que mi voluntad, sino la suya, Padre. Muchas veces no nos gusta cosas. El trato, lo que nos humilla, no nos gusta. Pero si Dios lo permite, por algo es, porque todo en la vida de un cristiano que se someta a Dios tiene propósitos. Y hay propósitos en la vida de un cristiano que Cristo permite para que nosotros nos formemos cada día más y podamos llegar a ese nivel que dice la palabra del apóstol Pablo, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, miremos ahora, ambición espiritual. Primera de Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. En el estadio, en las competencias, corren para ganarse un premio. Aquí no hay necesidad de correr, porque el premio está ahí, que es Cristo Jesús, la salvación. Entonces, no compitas, corre por ese premio. Llega a esa etapa, llega a esa meta. Por eso la palabra dice muy claro, y dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Pero aquí corre de tal manera que lo tenga. No es correr, porque muchos piensan que el correr no. Vive la vida en Cristo. Descansa en el Señor, sométete a Él, cree en Él, vive para Él, sé obediente al Espíritu Santo, ve sacando de tu vida los pecados ocultos y lo que no le agrada al Señor y santifícate.
porque vas a llegar a la meta. No hay una competencia. Solamente aquellos que obedecen. Por eso nos dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Sé uno de esos escogidos del Señor. En Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué es esa cosa, hermana? Que el apóstol Pablo habla ahí. Amén, es esa salvación, amado hermano. La salvación. ¿Y en quién está la salvación? En Cristo Entonces, Jesús. Muchos corren por cosas, pero Pablo dice, yo no corro por todo, yo sé por quién corro, porque esa es mi esperanza y mi fe. Aleluya. Muchos corren por la plata, muchos corren por la salud, muchos corren por el dinero, por las propiedades, muchos corren por esas cosas, pero eso es efímero, se va a acabar. No vivas ni anheles lo que va a ser pasajero, vive lo eterno, Cristo Jesús. La carne se tiene que morir, la carne tiene que enfermarse, y se va a enfermar, y por mucha plata que le metes, que inviertas, que hagas, nos vamos a tener que morir. Porque si tú quieres ver a Cristo, tienes que morir. Pero hay gente que anhela estar en Cristo, pero no quiere morir. Y la palabra dice que todo aquel que anhela la vida la perderá, pero que anhele vivir en Cristo, y sufrir por Cristo, y padecer por Cristo, la obtendrá. Entonces, ¿a quién amas? ¿Tu vida o a Cristo? Es una reflexión que hoy el Señor está trayendo en esta Semana Santa. Todavía estamos a tiempo. Mientras haya vida, hay esperanzas, mi amado hermano, oyente y televidente. Entonces, vemos ya entonces esto. Ahora hablemos de la mundanidad. Mente espiritual. Bueno, dale. Dice acá, léala. Sí, dice Romanos capítulo 8, verso 6, vamos a ver mente espiritual, que era el versículo 2 que dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida eterna. Entonces, hermanos, la palabra nos enseña que el enfocarse en los deseos carnales, en enfocarse en las obras de la carne, eso trae muerte y nos trae separación con Dios. Pero dice algo muy bueno, pero el ocuparse del espíritu es vida, produce paz, produce comunión con el Señor. Entonces aquí decía mente espiritual, porque el ocuparse de la carne, cuando se refiere a la carne, no es el cuerpo físico, sino esa naturaleza caída que nosotros tenemos, en tener los pensamientos, la mente, tener las ambiciones, la voluntad de complacer los deseos de la carne. Pero ya aquellos que hemos muerto y que hemos resucitado en Cristo, nos ocupamos de el Espíritu. Y me llama la atención, hermano, porque la palabra dice, esto lo confirma en Romanos cuando dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo Jesús es vida. Y también dice que los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Pero hay una palabra en Romanos que dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. También tenemos por acá en Filipenses 2:5-6, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Cuál sentir? Esa actitud de Cristo que tuvo de humildad, esa actitud de Cristo que tuvo de sometimiento, esa actitud de Cristo que quería agradar al Padre, esa obediencia absoluta. La palabra dice, hermano, que Él renunció a sus privilegios, que Él renunció a su realeza y se hizo igual que nosotros. Usted decía que aún Cristo dijo, pasa, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano. Y me gusta eso que usted dice, hermana, porque el Señor nos da una enseñanza tan linda.
porque nos está mostrando que tenía todo el poder en el trono de su Padre, era príncipe, los ángeles le servían, todo estaba a sus pies, la realeza en él, y él dejó todo por venir a buscar y salvarnos. Y ahora nosotros queremos entonces todas las cosas terrenales y las riquezas para agradar a Cristo. Entonces uno dice, ¿será que Cristo fue el que menos merecía eso? Porque yo, que soy un pecador, que Cristo que nunca pecó, y yo que hago cosas malas, que todavía sigo haciendo cosas malas, merezco. Y Cristo, que fue un santo, santo y santo, renunció a todo. Y hoy no queremos pagar el precio por Cristo. ¿Acaso nosotros somos más que Cristo para merecer las cosas porque soy hijo del Dios viviente? Cristo fue el único hijo, el unigénito. Somos hijos del Padre por Cristo. Y sin embargo queremos más que Cristo. Porque entonces soy hijo del Rey, tengo la realeza en la sangre. El que tiene la realeza en la sangre se llama Jesucristo. Y en Él tenemos salvación. Y en Él podemos obtener la vida eterna y entrar como hijos y ser coherederos en Cristo Jesús. Entonces, debemos de bajarnos de esa nube y empezar a ver a Cristo como nuestro Redentor y Salvador y vivir para Él. Porque la palabra dice, y hay un versículo que no me acuerdo, dice que la iglesia tiene que sufrir para completar la iglesia el padecimiento de Cristo. Hermano, entonces, ¿cómo hacemos allí? ¿Cómo hacemos ahí? Vamos a hablar de la mundanalidad. Vamos a ver qué nos dice la mundanalidad, hermana. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Imagínese usted, hermana, ¿cómo entiende usted ese versículo? Es claro. Ese versículo es claro. Y hoy la iglesia hace eso. Prefiere las cosas del mundo que a Cristo. Y hay algo tremendo, hermano, porque Jesús le dice que de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo. A veces, como iglesia, estamos buscando las cosas del mundo, dinero, fama, placer, que la plata. Y me gusta porque cuando uno lee el contexto de Mateo, Jesús les dijo, ustedes no están pensando en las cosas de Dios, sino en la cosa de los hombres. Y a veces como iglesia tenemos esa mundanalidad y el Señor en esta mañana nos está diciendo que debemos poner la mirada en las cosas de arriba y no de la tierra. Mira lo que dice Santiago. No, y aquí algo importante, pues dice, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Bueno. Hay veces que nosotros queremos agradar al mundo, agradar a las personas, porque tenemos que aceptar el pecado, tenemos que aceptar lo que usted está viviendo, entonces agradamos al mundo. No, yo agrado a Cristo, porque a mí no me sirve. A mí agradar al mundo y aceptar las cosas del mundo no me va a salvar. Así es. Y yo prefiero estar en Cristo. ¿El otro? Y dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo la ve, hermano? Tremendo, porque hoy dicen algunos que tenemos que ser amigos del mundo y andar con el mundo porque somos los encargados de llevar el evangelio y que sean salvos. No, 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 no. Una cosa es predicar al mundo, otra cosa es tener misericordia y compasión de las almas perdidas, pero no somos amigos del mundo. Cristo ama, el Padre dijo, ama al mundo porque mandó a su único hijo. Pero no para que Cristo se viniera a charlar con, no, para que se salven, para que salieran de la condenación eterna. Por lo tanto, nosotros amamos al mundo en lo espiritual y tenemos compasión y misericordia de ellos y tenemos también ese anhelo de que conozcan a Cristo y se salven. Pero por eso entonces yo no voy, es que yo amo al mundo y me invitaron a una fiesta, entonces no, porque allá me invitaron y allá en la fiesta voy y los convenzo. ¿A dónde? Si el Espíritu Santo no te ha dicho que vayas, no lo hagas,
Por eso es que hablábamos anteriormente que el Espíritu Santo es el que nos guía, nos orienta, acuerdo a la palabra del Señor, a hacer las cosas en obediencia. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, porque si nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Y yo no quiero ser enemigo del Dios viviente. Porque en Hebreos dice, horrible, horrible caer en las manos de un Dios vivo. De un Dios vivo, muertos al pecado, la vida redimida. Dice Romanos 6, 1, 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Y aquí hay algo fuerte, porque dice que los que han muerto al pecado no pueden seguir en él. Decir, hermano, que si usted ya murió, si usted fue sepultado con Cristo, si usted fue muerto con Cristo en ese bautismo y resucitó con él, usted no puede seguir pecando. Y dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Con Cristo en Dios. Y para ampliar esto vamos a ver más hermanos muertos con Cristo, que dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, hablando espiritualmente, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso esta mañana estamos hablando de la resurrección de Cristo y de la muerte de Cristo. Cristo murió y ahí quedó el pecado condenado, muerto de toda la humanidad. Y nosotros hacemos lo mismo espiritualmente. Cuando estamos en Cristo, morimos en Cristo a la muerte de la carne y resucitamos en cuerpo glorificado. La pregunta es, ¿hemos muerto o todavía el cuerpo está vivo? El cuerpo todavía quiere vivir en las cosas del mundo. ¿Y qué dice entonces ese Romanos 6? Ya lo vimos, ¿no? 8:36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Eso está escrito. En Cristo siempre estamos muertos y somos como ovejas al matadero. Entonces, hermano, dejémonos de cosas. Vivamos para Cristo. Sintamos realmente esas ganas de agradarle al Señor y vivir para Él, porque en Él es que está la salvación. Ya no agrademos más al mundo, ni vivamos para el mundo, vivamos para Cristo. Y eso es estar muertos con Cristo. Cuerpo espiritual, Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, mire qué cosa maravillosa, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Mi hermano, cuando usted cree en Cristo y ha nacido de nuevo y ha cambiado su manera de vivir y todas las cosas viejas han quedado atrás y ha resucitado en Cristo y ha hecho ese bautismo en ese orden de ideas, entonces usted será como dice Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, porque estábamos humillados por el Satanás y vivíamos humillados, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Somos semejantes al cuerpo glorificado de Cristo, porque el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cristo Jesús nos está dando ese privilegio. Hermano, ese es un privilegio hermoso y muchas veces lo desechamos, no lo tenemos en cuenta, lo evadimos, lo botamos, lo ignoramos. 1 Corintios 15:49 dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, Cristo Jesús. ¿Cómo la vamos a traer? Dice acá, así como hemos traído la imagen del terrenal. ¿Cuál terrenal traemos nosotros la imagen? De Adán, pecando. Pecábamos, vivíamos en pecado,
delitos y pecados. Traemos la imagen de Adán porque Adán pecó. Y desde Adán venimos con la carga de él. ¿De quién era la imagen? De Adán. Pero hoy traemos también la imagen de celestial. Entonces ya no pecamos más porque la imagen de Cristo estamos representando porque hemos sido muertos al pecado y ahora vivimos para Cristo como la imagen de Cristo que estuvo en la tierra, que no pecó, aunque fue tentado y pasó por todas las cosas, pero no pecó. La imagen de Cristo, el celestial, el que está sentado a la diestra, el que está gobernando con toda autoridad, Cristo Jesús, y que estamos con Él sentados en lugares celestiales, y hoy nosotros aquí en la tierra estamos trayendo la imagen de Él, del Cristo glorificado. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice usted, hermana, para terminar? Amén. Yo creo que para culminar el mensaje hay algo que debemos recordar, y bueno, sobre todo en esta Semana Santa, me gustaba el versículo que usted dio de Filipenses, que dice que Jesús transformaría esos cuerpos mortales, esos cuerpos de humillación, esos cuerpos débiles que estaban sujetos al pecado, que estaban dominados por el pecado, y dice que los transformaría uno igual, semejante al de Él, glorioso. Entonces hoy les recordamos, hermanos, que no solo Cristo vino al mundo, no solo Cristo murió, no solo Cristo resucitó, sino que también vendrá. La palabra dice que no tengan por tardanza su promesa, sino que Él es paciente con todos, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Amén. tenemos esa imagen, ya no del terrenal, como usted decía, mi hermano, de Adán, sino del Cristo. La palabra dice que por el primer Adán entró la muerte, pero por el segundo vino la vida. Entonces vamos a estar saludando a los hermanos que están conectados. Aquí tenemos a nuestro hermano José Camilo Torres, Oroca, Guillermo Cabarcas, Neida Núñez, Pedro Martínez, nuestra hermana Caterine Peñaranda, Kenesis Avendaño, Ángelis López, John Junior Gámez, Pastor Víctor Pachón, Daniela Molina, Sandra Pertús, el Pastor Marco Tulio Brugues, tenemos a su hija que está conectada, Adriana Duarte, José Carrillo, Pastor Rafael Castellón, Sofía Hernández, María Jiménez, Jorge Granados, Diego Vega, Santiago Silva, Leonardo Reyes, Humberto Zuluaga, Edgardo Jiménez, Osmeidi Bolaño y Carolina Tobar. Mi hija. Esa es su otra hija, un saludo. En Panamá, pues saludos para mi hija en Panamá y mi hija va aquí en Colombia, Barranquilla. Amén. Y seguimos saludando por acá, dice Belkis Carmona desde el barrio Los Nogales, Samir Telles desde Montevideo, Uruguay, Marisol Herrera desde Santa Marta, Alessandro Rossi desde Roma, Italia, María Alejandra Quintero desde Bogotá, Yuranis Escandón desde el barrio Los Almendros, Elizabeth Smith desde Sacramento, California, USA, Ricardo Escamilla desde el barrio El Recreo, Elena Palacio desde Cartagena, Aldair Rivera desde Concepción, Chile. También tenemos a Jorge Luis Meléndez desde el barrio Los Andes y Joyner Smith desde Frankfurt, Alemania. Un saludo para toda esa audiencia que escucha el programa Somos Testigos de Cristo. Vamos a estar orando para entregarle este servicio al Señor. Gracias, Padre amado, gracias, Señor Jesús, porque hoy nos recordaste, Señor, que así como tú resucitaste, nosotros espiritualmente también, ese espíritu que te levantó, Señor, con poder, también nos ha levantado, Padre. Así como el hijo pródigo, Dios mío, que lo gastó todo, que perdió todo, pero vino el Padre movido en misericordia y lo vistió, Señor, le puso el calzado, el anillo y dijo, porque este era mi hijo que estaba muerto, pero ahora está en vida. Y así también nos levantaste, Señor, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias te damos, Señor. Ayuda a todos los televidentes y oyentes en el nombre poderoso